El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos últimos siglos, sobre todo los últimos de la historia, hemos venido contemplando cómo la Virgen ha tenido muchas manifestaciones sobrenaturales y en estas manifestaciones ha habido mensajes. No siempre todas las apariciones o manifestaciones de la Virgen traen mensajes para la humanidad, pero la Virgen ha traído algunos mensajes en esas manifestaciones sobrenaturales a las cuales hemos asistido y hemos contemplado a lo largo de estos 2 últimos o 3 siglos, si podemos decirlo así. Voy a hablar, y me estoy refiriendo a aquellas manifestaciones y revelaciones privadas de la Virgen que la Iglesia ha seguido muy de cerca y que la Iglesia ha aprobado, diciéndonos a nosotros los cristianos católicos y a todo el mundo en realidad que estos mensajes, estas revelaciones son dignos de confianza. Vayamos a lo que la Virgen dijo, por ejemplo, en Fátima, que hay que recordarlo una y otra vez, a los grandes acontecimientos en donde se encuadraron estas manifestaciones de la Virgen en Portugal, en Fátima, y de ahí podremos hacer también el recuerdo, la memoria de algunas otras que han sido aprobadas y seguidas muy de cerca por la Iglesia. La Virgen en Fátima, cuando se aparece, o más bien antes de la aparición de la Santísima Virgen María, se preparó a los pastorcitos con la aparición de un ángel. Y este ángel, lo primero que les enseña a los pastorcitos es reparación eucarística. De hecho, allí les enseña 2 oraciones muy comunes para nosotros, que es: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Y una oración también dirigida a la Santísima Trinidad, reparando por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que Cristo en la Eucaristía es tratado. ¿Por qué, se pregunta uno, antes de que se aparezca la Virgen, viene toda esta connotación eucarística? Y además, una de las apariciones también es a partir de un milagro eucarístico en donde el ángel se les aparece con la Eucaristía a los pastorcitos y les da la primera comunión a Jacinta y a Francisco con el cáliz, la sangre del Señor y el cuerpo de Cristo. Resulta que allá en Portugal hay uno de los milagros eucarísticos más importantes y estudiados por la Iglesia, de los más antiguos, sin ser el más antiguo, pero de los más antiguos, y que ha tenido incluso algunas transformaciones este milagro eucarístico. Esto lo sabe muy poco la gente. Y por eso se conecta la aparición de Fátima e inicialmente la aparición del ángel con esta actitud de reparación eucarística, de amor eucarístico. Entonces, Fátima hay que enmarcarla dentro de esta realidad de la Eucaristía.
porque todas las manifestaciones de la Virgen en realidad se enmarcan dentro de este centro que es Cristo, que es su misterio, que es Él, porque al fin de cuentas es el Señor quien salva. Y en Fátima, ya cuando la Virgen se aparece y comienza a hablarle a los pastorcitos, le revela un secreto y son cosas muy fuertes que incluso algunos papas sienten temor de revelarlo y mostrarlo a la humanidad. Al fin de cuentas lo terminan haciendo después de un cuidadoso estudio y un cuidadoso seguimiento que hace el Papa Juan Pablo II a través de 3 cardenales, entre ellos el cardenal Joseph Ratzinger, que en ese momento era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y es esta congregación precisamente la que publica el secreto de Fátima en sus 3 partes, y a través de esta congregación nos dan la interpretación del secreto. Una primera visión es lo que ven los pastorcitos, un ángel, el ángel con una espada de fuego que la tiene dirigida hacia la tierra y salen llamaradas de fuego dirigidas hacia la tierra. Es una forma muy rápida y sintética de explicarnos todo lo que nos ha venido diciendo el Señor en el Evangelio de San Lucas, preparándonos para los acontecimientos escatológicos y lo que nos dice el libro del Apocalipsis, sin dar tanta vuelta. Un ángel que pide, mientras salen las llamaradas de fuego, pide penitencia, 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 porque la única forma de detener ese dolor, ese sufrimiento que viene a través del fuego, es la penitencia. ¿Y qué es la penitencia? En las palabras de la Iglesia. ¿Cómo entiende la Iglesia esa expresión de la penitencia? Desde el magisterio es un llamado a la conversión. Y una conversión real, no a medias tintas, en donde se deje el pecado totalmente, en donde se desprenda del mundo y nos desprendamos de nosotros mismos y le demos el trono de nuestro corazón al Señor. Fátima es eso, un llamado muy grande a la conversión, pero es que la Virgen no se está inventando nada nuevo, simplemente nos está diciendo cuál es el corazón, cuál es la esencia del Evangelio y cuál es la esencia de la predicación de Cristo y de la predicación de la Iglesia, la conversión. Luego, una segunda parte de este secreto es lo que ven los pastorcitos. Bueno, la primera, me equivoqué en esa sucesión procesual. La primera es el infierno. Ellos ven el infierno y ven que allí sí hay personas condenadas. La Virgen les muestra esto y los ven en medio de llamaradas fluctuantes en el fuego. Y uno dirá, ¿por qué la Virgen le muestra esto a los pastorcitos? Porque los grandes intelectuales, los grandes teólogos, ya para el tiempo de la aparición, venían negando la existencia del infierno a partir del concepto de misericordia, a partir del concepto de amor bíblico, a partir del concepto de compasión. No era posible que existiera el infierno. No crean que quienes niegan hoy dentro de la Iglesia y dentro de la teología niegan el infierno, lo niegan por negarlo, no, lo niegan a partir de una mala comprensión del concepto de misericordia o de la realidad misma de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, del amor de Dios. Una mala comprensión de ese amor lleva a negar rotundamente la existencia del infierno y la posibilidad de que haya personas que vayan al infierno. Menos mal, la Iglesia ha sido clara en esto y lo sigue sosteniendo en su magisterio. La Lumen Gentium nos lo advirtió en el capítulo donde nos habla precisamente de la dimensión escatológica de la Iglesia. Y habrá un juicio, y así lo dice la Iglesia, donde se premiará a unos, pero también se les retribuirá como castigo a otros, a quienes se hayan cerrado rotundamente a la misericordia del Señor. ¿Y qué nos dice la Iglesia? ¿Que en qué consiste la misericordia verdadera, auténtica? En la conversión. Si no hay conversión, no hay posibilidad de experimentar
experimentar y sentir en el corazón y en la vida la compasión del Señor. Baja pronto de ese árbol, le dice el Señor a Zaqueo. Si te quedas ahí, no la puedes experimentar y no puedo hospedarme en tu casa. Si sigues como estás, si sigues en la misma condición de vida, no podré entrar en tu casa. A Leví lo mira y le dice, sígueme. Y dice que él se levantó inmediatamente, dejó la mesa de pecado, el lugar de pecado, porque era donde él se estaba corrompiendo, y se fue detrás de Jesús y se sentó a la mesa con Jesús. Por eso algunos lo acusan de que se siente con prostitutas, con publicanos y pecadores públicos. Pero es que atendieron la llamada del Señor. Deja esa mesa, deja ese lugar donde estás cayendo en el pecado y vente, que allí tengo una mesa preparada. Pero es que Dios no llama al pecador a seguir pecando. Dios llama, así funciona la misericordia. Dios llama al pecador para que deje rotundamente su vida de pecado. Y eso fue lo que la Virgen vino a decir en Fátima. Dejen de ofender a Dios, que ya está siendo muy ofendido. Pidan perdón, conviértanse, nos dijo la Virgen. Vivan en santidad y así se detendrán cosas que están por venir. La tercera parte del mensaje precisamente va referido a la iglesia. Y hay algunos que dicen ser fatimistas y están enredados porque no nos dijeron todo lo de Fátima. ¿Qué más queremos escuchar? Allí la iglesia la Virgen lo mostró en esa visión a los pastorcitos. El ministerio petrino está en peligro y el Santo Padre subía en una montaña, veían un hombre vestido de blanco y mientras subía a la cima donde estaba la cruz, le estaban disparando de muerte. ¿Ustedes creen que cómo está dispuesto hoy el ministerio petrino? Miren todo lo que sufrió el Papa Juan Pablo II. Desde afuera, un atentado mortal que él mismo dice que fue la Virgen quien desvió el sentido del proyectil, que era mortal. Era mortal. Las primeras palabras que le dice Alia cuando el Papa va a visitarlo a la cárcel para ofrecerle el perdón: ¿tú por qué no estás muerto? Es que no habían contratado a cualquiera. ¿Por qué no estás muerto? De hecho, quienes le hacen la cirugía al Santo Padre y ven la dirección, no se explican cómo se desvió la dirección del proyectil, pero el Papa dijo una mano amorosa y fue la mano maternal de la Virgen quien desvió la bala. ¿Y saben por qué? Porque esto lo vieron los pastorcitos y sobre todo Jacinta. Ellos que no tenían ellos no tenían mucha cultura religiosa y eclesial, pero ellos presintieron que era el Santo Padre. Y la Virgen les dijo que eso podía detenerse, que hicieran penitencia. Y desde entonces Jacinta empezó un camino riguroso de ayuno. Esos dos, sobre todo los tres, pero Jacinta era una cosa impresionante. Ayunos de un mes en seco, sin agua, sin pan, nada. Y cuando le daba demasiada sed, cogía agua turbia y tomaba. A tal punto que la Virgen le tiene que decir en algún momento que le baje un poco a la penitencia. Porque ella ve, el papado está en peligro y ella sabe, no haciendo lo que hacen muchos hoy, llenándose de odio, de un veneno terrible y mortal contra el Santo Padre. Eso es del demonio, eso no puede venir de Dios. Dios no nos mandó a odiar, a matarnos y a envenenar el corazón. Ella entendió que al Papa se le ayudaba orando y haciendo penitencia por él. Y esa es la actitud debe ser la actitud de nosotros los cristianos y sobre todo los católicos. El odio nos separa del prójimo y nos separa del Papa. Y eso no lo podemos consentir en nuestra vida. Pero Jacinta y ellos lo entendieron muy bien. Por eso el Papa Juan Pablo II va a beatificarlos allí, porque también lo hace en gratitud y sabe que fue la oración reparadora de estos pequeños niños lo que salvó no solamente al Papa,
nos salvó a nosotros, y todos sabemos lo que fue San Juan Pablo II, no solamente para la iglesia, sino para el mundo. ¿Se imaginan donde hubiera muerto? Un tesoro de esos, un regalo de esos para la iglesia y para el mundo. Gorbachov, que fue amigo del Papa, y ustedes saben quién fue, muchos saben quién fue Gorbachov, ¿sí? Comunista, ¿sí? Presidente ruso. Tenía como tarea la expansión del comunismo por el mundo. Y a ese hombre le pasó algo desde que conoció a San Juan Pablo II. Tanto que ahorita, hace poco murió, y en Rusia no lo querían, porque él tuvo una transformación, una reorientación de vida. A él le pasó algo desde que tuvo contacto con San Juan Pablo II. Y le decían, ¿usted cómo es posible que se haga amigo de un hombre que condenó tanto el comunismo como lo fue San Juan Pablo II? Porque Juan Pablo II hablaba abiertamente. Alguien me decía una vez, padre, usted tiene que aprenderle a San Juan Pablo II que no hablaba. Él lo hacía en silencio, era con su testimonio y nunca denunció el comunismo. Nunca, le dije, tú como que no has leído nunca a San Juan Pablo II. Y decían, ¿cómo es posible que usted sea amigo de un hombre, le decían a Gorbachov, que le fue tan fuerte, tan duro, tan severo con el comunismo, con el marxismo, con el socialismo, y él de tinte marxista, comunista? Y dice Gorbachov, es que así como condenó el comunismo, también condenó el capitalismo. Nosotros que estamos tan envenenados por esa línea capitalista, que es, a mí me parece igual de dañina o más dañina que el mismo comunismo, porque el capitalismo es muy asolapado, se viste de bien y sabe vestirse con una apariencia espiritual y religiosa, creyendo que haciendo templos, que haciendo cosas que hacen las ONG, con eso tiene y soluciona la corrupción interna que lleva por dentro. Echándose bendiciones, andando con rosarios o medallas, muchos capitalistas son así. Y eso no va con la doctrina social de la Iglesia, no va. Pero bueno, San Juan Pablo II, que tuvo que ver mucho con Fátima, y digamos que a través de él el cielo se vale para hacer una expansión de lo que fue este mensaje, vivió en carne propia los efectos de lo que la Virgen ya había mostrado allí en Fátima. El ministerio petrino en peligro lo muestra la Virgen, y el Papa es herido de muerte en esa visión. Pero hay cosas que se pueden detener. Cuando el Señor le dice a Jonás que vaya a Nínive y que Nínive va a ser destruida, y comienza a predicar esto Jonás, ¿qué hace la gente de Nínive? El rey mismo, en cabeza del rey, se viste de saco, él decreta ayunos estatales y le pide a la gente que hagan penitencia para ver si Dios se arrepiente y no destruye a Nínive. ¿Y qué pasó con Nínive? Que no fue destruida. De hecho, a Jonás esto le causa indignación y se pone bravo con Dios. Porque es que ese es el sentido de las advertencias del cielo. Cuando el cielo viene a advertir, es para que nos convirtamos. Si nos convertimos y hacemos penitencia, se detendrán catástrofes, guerras, se detendrá muchas cosas maléficas. Si en Colombia le hubiéramos hecho caso a la Virgen, que nos estaba llamando a orar más. Antes de elecciones nos estaba llamando a una sincera conversión y no quisimos prestar atención, pero si lo hubiéramos hecho antes, se hubiera detenido toda esta fuerza que ha habido y no tuviéramos un gobierno como el que tenemos hoy. Pero no hicimos caso, preferimos hacer las cosas a nuestro acomodo, a nuestra manera y no a la manera del cielo. A mí me impactó antes de elecciones cómo las lecturas que teníamos en la liturgia de la palabra eran tan contundentes. Veníamos escuchando el libro de los Reyes y hablándonos, ¿sí?, de los fracasos a los que había llegado el pueblo de Israel por elegir hombres que no eran según el corazón de Dios. La liturgia nos lo venía advirtiendo previo a las elecciones presidenciales y no escuchamos, no hicimos.
la gente ni se acuerda de qué se leía en la Eucaristía. Iban a Eucaristía todos los días y ni se acuerda qué era lo que escuchaban en la palabra de Dios. Vaya, revisen para que vean cómo Dios nos fue preparando a través de la liturgia. Y no hicimos caso. Y ahí estaba el ejemplo de los desobedientes, de los rebeldes, de los que nunca le hicieron caso a Dios como era. Y ahí estaba, para muestra de un botón, lo que le ocurrió al pueblo de Israel, el fracaso con los reyes. Israel fracasó con la monarquía, que era el tipo de gobierno que había en esos momentos. El mundo ha fracasado con el sistema de gobierno que tenemos hoy. El mundo. Esto es un fracaso mundial. Pero Dios la palabra de Dios ya lo trae. Lo que pasa es que como nos ponemos a escuchar bobadas por ahí, opiniones, y no nos ponemos a escuchar la palabra de Dios y a conocer lo que ha sucedido en la historia. Por eso alguien dice que quien no conoce la historia y los errores en la historia está condenado a repetirlos de nuevo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por ignorantes, porque eso es pura ignorancia, y lo más grave, ignorancia culposa. No sabemos actuar en la historia. Pero el pueblo hebreo ya lo ha vivido, y por eso dice San Pablo en la carta a los Corintios que lo que a ellos les pasó se convierte en un espejo para nosotros, para que no caigamos en lo mismo. Ya estas cosas han sucedido en el pueblo hebreo, en el pueblo de Dios. Cada que el pueblo le era infiel a Dios, el pueblo terminaba pagando las consecuencias de esas infidelidades. Entonces la Virgen en Fátima nos dio un diagnóstico de lo que estaba pasando a través de esas visiones, de lo que iba a pasar, ¿sí?, tanto en el mundo, desde el ámbito. La Virgen hizo una radiografía. La mejor en geopolítica definitivamente es la Virgen, ¿sí? La Virgen hizo una radiografía geopolítica del momento actual en Fátima y dijo, vean, en el mundo va a pasar esto. La tercera visión que ellos tienen va dirigida a la persecución de la iglesia. Y algunos fatimistas están esperando que nos muestren lo que falta. Ya lo dijo todo la Virgen, ¿qué más vamos a esperar? Y ellos veían cómo religiosos, religiosas, sacerdotes y fieles laicos iban cayendo mientras subían a la montaña. Es real, la persecución a la iglesia es real y va a ser sangrienta. Así que los que quieren serle fieles al Señor, prepárense, ¿sí? Porque es real, lo trae la palabra de Dios, ya nos lo dijo Cristo, y por eso hoy nos está advirtiendo que ojalá no se embote nuestro corazón, no se embote la vista, para que no seamos tontos y nos dejemos estar envolviendo por ahí de engaños, de falacias, de fábulas, siguiendo profetas falsos. Y hoy que hay tanto mercenario vestido de pastor, y hoy que hay tanto lobo disfrazado de oveja, ¿sí? Y hoy que hay tanto falso profeta, menos mal el Señor ya nos ha advertido de eso en el Evangelio y nos dice que pongamos cuidado, ¿sí? Miren a la Virgen, miren a Fátima para que se den cuenta cómo habla el cielo. Hace el diagnóstico, está pasando esto, y si no se convierten, dice la Virgen. Habla de la persecución a la iglesia en esa tercera parte de la visión y de las ciudades destruidas. ¿Qué significa eso? Guerra. Lo que está pasando en Europa Occidental hoy. ¿Sí? Recuerden que así funciona la historia. Ellos son países desarrollados. Nosotros somos un país subdesarrollado. ¿Qué significa? Que si seguimos las mismas andanzas de ellos, si seguimos los mismos ejemplos políticos que los estamos siguiendo, ¿sí?, los mismos ejemplos del sistema económico, que ese es lo que estamos siguiendo, nos va a pasar lo mismo que ellos. Si no nos convertimos, lógicamente. Y la Virgen lo dijo, todo destruido, lo mostró. ¿Qué dijo la Virgen? Si se convierten, dejan de ofender a Dios y hacen caso a lo que les digo, se consagra Rusia y el mundo a mi corazón inmaculado. Para consagrarse a la Virgen no tiene que renunciar al pecado. Yo no le creo
a esos métodos de preparación que admiten una vida blendengue, de pecado. Eso no es. Que la consagración a la Virgen es la renovación del bautismo. Y el bautismo nos exige una conversión radical y verdadera. Esas preparaciones a medias tintas, que ya no tienen nada de llamado fuerte a la conversión, eso no es. Eso no sirve. No es lo que la Virgen está pidiendo, ni fue lo que la Virgen pidió en Fátima, ni es lo que San Luis María Griñón de Montfort recibió y pidió. Quien va y se lee verdaderamente el tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort, vayan a las fuentes. Para eso es el discernimiento, para ir a los principios, para ir a las fuentes. Vayan a la fuente, al tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort, para que vean este santo cómo es de radical. ¿Ustedes creen que por qué le quitaron las licencias para predicar? San Luis María Griñón de Montfort disfrutó de muy poco tiempo con facultades para predicar y celebrar públicamente, y se las daban y se las volvían a quitar, porque era demasiado fuerte, llamando a la conversión. Le pasó, al santo cura de Ars le pasó, y como no lo pudieron hacer, impedirle, entonces le inventaron calumnias para detenerlo. Así es el diablo cuando quiere callar a alguien, ¿sí? Que está hablando de lo que es. A los pastorcitos en Fátima los quisieron callar también. Y no crean que fue fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Porque estos mercenarios funcionan así. Quieren callar la verdad. Quieren detener la verdad. Les fastidia la verdad. Porque es que la verdad es exigente también. Y la Virgen dijo, si no se convierten y hacen lo que les digo, vendrá una guerra. Estaban viviendo la Primera Guerra Mundial, 1917. Vendrá una guerra peor que esta. Además, les dice con detalles cómo va a ocurrir. Dice en el reinado de Pío XI, 1917, ¿sí? Estaba el Papa, creo que Benedicto XV, no recuerdo cuál era. Ni siquiera los pastorcitos sabían los nombres de los papas. No había televisión, no había el impulso de los medios de comunicación que hay hoy. Pero la Virgen les dice, en el reinado de Pío XI, que iban a saber ellos que iba a haber un papa que se iba a llamar Pío XI. Comenzará una guerra, la Segunda Guerra Mundial, tal cual, con pelos y señales, como lo profetizó la Virgen. ¿Y por qué ocurrió y estalló? Porque no se le hizo caso a la Virgen. Si se hubiera hecho caso, hubiera ocurrido lo de Jonás, ¿sí? No hubiera ocurrido, pero vino la Segunda Guerra Mundial y fue catastrófica, ¿sí? Tan catastrófica que miren lo que estamos viviendo hoy. La Virgen lo advirtió, la Virgen lo dijo, no se hizo en su momento lo que la Virgen pidió, que sobre todo era el llamado a la conversión. Lo central de Fátima es un llamado fuerte a la conversión, ¿sí? Lo central, sí, está la promesa del triunfo de su corazón inmaculado, pero sin conversión no llegará ese triunfo, para que no nos hagamos malas ideas de las cosas. Para que el triunfo de Cristo llegue a un corazón, tiene que haber cambio, tiene que haber conversión. Y ahí se entienden las otras apariciones. Akita, por ejemplo, Akita fue contundente. Vendrá un castigo peor que el diluvio. Y ahí es que la Virgen dijo, vendrá. Ese fue revisada por la Congregación de la Doctrina de la Fe y dio el visto bueno el cardenal Joseph Ratzinger. Y en Akita, Japón, a Sorine, que fue el instrumento, la Virgen le mostró cómo en la iglesia iba a haber un enfrentamiento tan fuerte dentro de la iglesia que, dice la Virgen, los sacerdotes que me veneren y promuevan mi veneración serán perseguidos por sus mismos hermanos sacerdotes. No es que la Virgen esté decretando y esté diciendo que quiere que eso sea, no, Dios no quiere eso, pero el cielo ya conoce, por la conducta presente nuestra, el cielo sabe cuáles van a ser los efectos en un futuro. Y eso es muy sencillo. Aristóteles no era profeta, y Aristóteles decía, por un acto que yo realice ahora, vendrá un efecto.
Él lo llama a eso la causa y efecto. Causa y efecto de las cosas. Y dice Aristóteles, que no es profeta ni es cristiano, toda causa en el presente tiene un efecto en el futuro. Eso es de los filósofos, ¿sí? Y la Virgen lo dijo, esta causa, estos comportamientos actuales van a tener un efecto. Es que no se necesita ser profeta ni visionario para saber eso, ¿sí? Si yo estoy haciendo malos negocios ahora, ¿cuál va a ser el efecto futuro de esos malos? La quiebra, vaya pregúntele a un economista para que vea. Y hay sacerdotes y obispos que se escandalizan de esto, que la Virgen no habla así porque está determinando. No, no es que esté determinando, es que está haciendo una lectura objetiva de la realidad. Pero hay gente ñope, ciega, que no quiere ver las cosas. Porque cuando uno está en el pecado y está amañado ahí, no quiere que nadie lo incomode, ¿sí? Y lo saque de ahí. No a uno, al diablo que está metido en la vida de más de uno. Eso es Satanás que le gusta vivir así y tiene engañada a la gente. Fátima nos ayuda a comprender lo que está pasando, conversión. Y por eso el llamado de la Virgen ahora es que no puede haber otro lenguaje en un momento como... Si ustedes están escuchando lenguajes de tranquilidad, de paz, ¡ojo! Lo dice Ezequiel y dice el Señor, y a esos falsos profetas yo mismo los voy a engañar, porque están tan ciegos que yo mismo les voy a hacer creer que van por el camino que es. Dios, cuando ve un alma que se enceguece y se obstina en el mal camino, la deja. Por eso San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1 y 2, dice que la ira de Dios los entregó a sus propias obstinaciones. San Pablo lo dice claramente. Y han llegado, dice San Pablo, a un nivel tan alto que sostienen relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres. Se lo advierte a Timoteo. Vendrán tiempos, ¿sí?, en que los hombres se ufanarán en la mentira y despreciarán la verdad. ¿No estamos viviendo eso a un nivel más intenso? Por eso el Señor nos advierte hoy, estén alerta para que los vicios ¿de qué? Del error, son peores estos vicios. Los vicios de la mentira y del error que están metidos dentro de la iglesia hoy, eso es peor que cualquier cosa. Para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprovistos. Si aprovechamos la voz del Señor, la oportunidad que el Señor nos está dando y nos volvemos a Él de todo corazón, no nos va a pasar esto. Pero si no nos convertimos, preparémonos para las consecuencias que van a ser muy nefastas, porque caerá de repente como una trampa sobre los habitantes de la tierra. Esto es en serio. Esto es en serio. Miren lo que está pasando en Ucrania. ¿Ustedes qué creen que ha habido en Ucrania? Antecedentes morales. Aborto, ideología de género, alquiler de vientres, aprobado por el Estado. Eso es una ofensa terrible a Dios. Miremos los espejos, porque es que así estamos en Colombia hoy. Eutanasia, el aborto despenalizado hasta el 6º mes, y que somos un país católico y que aquí se ora mucho. ¿Se ora? Miren los efectos, a ver si se ora, porque si oráramos de verdad con el corazón, si aquí tantos retiros que se predican estuvieran sirviendo, no tuviéramos el aborto a esa dimensión. Si verdaderamente tanta predicación que se está haciendo, tanta actividad, tantos retiros estuvieran sirviendo, no tuviéramos la eutanasia aprobada como ya está, ofendiendo a Dios. Yo no sé qué están predicando hoy, sacerdotes, obispos, laicos. Yo no sé qué se está predicando hoy, religiosos y religiosas. ¿Qué estamos predicando? El llamado es claro, tenemos que convertirnos y rápido, porque solamente la conversión, lo dice la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II,
puede detener esta catástrofe. Por eso dice que la paz verdadera no es ausencia de conflicto, dice la Gaudium et Spes, sino que tengamos nuestro corazón adherido al Señor. ¿Sí? Es que la ausencia de guerra tiene que empezar aquí adentro y empieza cuando volvamos al Señor. Cuando nos convirtamos, ahí vendrá la verdadera paz. Un corazón que no ha optado por el Señor, ¿a qué paz va a aspirar? Pues aspirará a una tranquilidad inmundana, de raticos, pero no a la paz verdadera. Uno en una vida de pecado no puede pensar que va a vivir en paz. ¿En qué paz va a vivir? La paz verdadera del Espíritu viene al corazón cuando hay una opción radical por el Señor. Fátima nos lo enseña. Y ya Fátima lo dijo, que si no se hacía caso, la Virgen lo sintetizó en 3 cosas. Hambre, ¿sí?, guerra y persecución para la iglesia. Hoy algunos que les da miedo de la persecución dentro de la iglesia, ¿saben qué están haciendo? Se están regalando, se están vendiendo y se están igualando a las doctrinas de este mundo. Y así hay muchos sacerdotes, y así hay muchos pastores, y así hay muchos religiosos y religiosas y muchos laicos, vendiendo los principios de la verdad. Pues hagámosle caso al Señor, que no se embote nuestra mente. Pidámosle a Jesús en la Eucaristía, como le decía Bartimeo, Señor, que veamos, que se nos abra la vista. A San Pablo el Señor tuvo que encandelillarlo y enceguecerlo para darle una vista nueva. Por eso cayó al piso encandelillado y no estuvo varios días sin ver, hasta que un cristiano tuvo que orar por él para que se le cayeran esas escamas de los ojos. Eso fue un proceso. No crean que para Saulo fue tan fácil, porque es que cuando la mente se embota, el corazón se endurece y solamente el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacerlo caer en la cuenta. Y fue cayendo. San Pablo tuvo que caer y cayó bien duro, porque estaba, parece que bien arriba, ¿sí?, a tal punto que no era capaz de caminar por sí mismo. Tuvieron que ayudar y no veía nada. Porque cuando uno está en el pecado no ve nada. Cuando uno tiene la marca de este mundo, de la bestia, no ve nada, ¿sí? Y pueden explicarle con plastilina y no ve nada. Se necesita la gracia del Señor, su resplandor, la unción del Espíritu Santo. Pidámosle entonces a la Virgen que por su intercesión, pues nosotros podamos caminar bajo la luz de la verdad, que es Cristo mismo y que es su palabra.